Esta oportunidad de poder estar compartiendo su palabra, amén. Dice Jesús que las palabras de Él son vida, amén. Cuando escuchamos su palabra, eso trae vida, trae aliento, saca lo malo, nos purifica, nos santifica, saca lo perverso, saca todo lo que no proviene de Dios, amén. Y creemos que esta noche no va a ser excepción, sino que el Señor va a estar obrando, hablando y levantando nuestras vidas por el poder de su palabra. Amén. Esta noche, esta prédica tiene como título de esclavo a hermano o de esclavo a amigo. Amén. Hoy vamos a ver particularmente un poco acerca del poder del Evangelio. Hoy vamos a ver cómo el Evangelio de Cristo tiene poder para restaurar, tiene poder para cambiar las vidas, para transformar las mentes. Como el Evangelio de Cristo tiene poder no solamente para impactar en una vida, en una persona, sino como el Evangelio de Cristo puede impactar, cambiar y transformar una cultura, un pensamiento por el poder de Dios. También vamos a ver cómo la importancia de que una persona pueda estar siempre dispuesta a predicar la palabra. Como todo lo que Dios puede hacer cuando una persona, cuando un corazón, cuando un hombre, cuando una mujer se dispone a predicar la palabra, a enseñar la palabra, venga lo que venga, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Y el mensaje de esta noche, hermanos, nos va a animar a creer, en primer lugar, por nosotros. ¿Por qué digo por nosotros? Porque cada uno tenemos cosas todavía por cambiar. Todos nosotros tenemos nuestras propias debilidades con las que luchamos cada día. Tenemos nuestros propios errores, las cuales debemos ir superando cada día. Entonces este mensaje nos va a motivar y nos va a ayudar a creer en el Señor por nuestra santidad, por nuestra libertad en Cristo Jesús. Y no solamente nos va a ayudar a creer por nosotros, sino también nos va a ayudar y nos va a motivar a creer por los demás. A creer por nuestros hijos, a creer por la salvación de nuestra familia, por la salvación de nuestros amigos o de nuestros compañeros. Y esta noche el libro que vamos a hablar es el libro de Filemón. El libro de Filemón se encuentra antes del libro de Hebreos y después del libro de Tito. El libro de Filemón, una epístola del apóstol Pablo. Leemos la palabra del Señor. Filemón capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Versículo 4: Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo, dice Pablo, y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 9: Más bien, dice Pablo, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Versículo 10: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte a ti, recíbelo como a mí mismo. Versículo 16: No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17: Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Finaliza Pablo esta carta en el versículo 25, saludando a la iglesia diciendo: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Esta carta tenemos 4 personajes principales. Tenemos en primer lugar a Filemón, que es el destinatario. Filemón es a quien Pablo escribe esta carta.
En segundo lugar tenemos otro hombre llamado Onésimo. Onésimo era un esclavo o un servidor de Filemón. En tercer lugar tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el autor, el escritor de esta carta, que era una carta personal que él enviaba a Filemón. Y en cuarto lugar y principal tenemos a Jesucristo como el autor de esta carta, y también es el principal autor, el cual produce o lleva a cambio todo lo que se ha producido, todo lo que ha impactado, lo que ha transformado la vida de esta persona. Cuando hablamos de Filemón, Filemón dice que era un hombre rico, con muy buena posición económica. Además de ser rico y tener una posición económica, Filemón también tenía esclavos que le servían. Y dice la Biblia que Filemón se había convertido a través de las prédicas o a través de la evangelización del apóstol Pablo. En segundo lugar tenemos Onésimo. Onésimo fue un esclavo de Filemón, que en un momento dice que Onésimo tomó la decisión de darse a la fuga, de escapar de la casa de Filemón y de no querer servir, y se fugó hacia Roma. Onésimo. Y el apóstol Pablo, creo que la mayoría conocemos, es el que predicaba, el que ministraba la palabra y el autor de esta carta. Y cuando hablamos de Jesús, Jesús fue el autor. Jesús fue quien trajo restitución, quien trajo perdón, y es Jesús quien produce el cambio personal en la vida de estas personas. Y como decía al principio, no solamente un cambio personal, sino que también ha sido tanto y sigue siendo tanto el poder ilimitado de Jesús que ha cambiado la cultura de ese momento. En los tiempos, uno de los temas, que aborda esta carta, hay dos temas principales: el perdón y la esclavitud. En aquel tiempo, hermano, en el tiempo que Pablo escribe esta carta, en los tiempos romanos, la esclavitud era algo normal. Los esclavos eran personas que no tenían ningún derecho. Los esclavos no tenían derecho a reclamar nada. Ellos no podían reprochar nada. El único derecho que ellos tenían era de obedecer a su señor. Todo lo que el esclavo hacía no era nunca para un beneficio propio. Todo lo que el esclavo tenía le pertenecía a alguien. Y todo lo que él hacía también era a beneficio de alguien. Y no solamente eso, sino que en aquel tiempo, en el tiempo de los romanos, cuando un esclavo se escapaba de su amo, el amo tenía todo el derecho de torturar, tenía todo el derecho de flagelar a ese esclavo, e incluso su amo podía pedir sentencia de muerte, si así él lo requería, sobre ese esclavo por haberse dado a la fuga. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Entonces podemos decir que un esclavo en aquel tiempo era como una herramienta. No lo consideraban como una persona. Entonces se lo podía tirar en cualquier momento, se lo podía matar, se lo podía masacrar, se podía hacer todo lo que su amo quería, porque él era solamente un esclavo. Del versículo 4 al versículo 7, nosotros vemos cómo Pablo comienza hablándole a Filemón. Y Pablo comienza hablándole a Filemón, a este hermano en la fe que se había convertido a través de su prédica. Y Pablo comienza a describir ciertas características de Filemón. Y dos características esenciales que Pablo resalta de Filemón, el subtítulo lo dice, es el amor y la fe de Filemón. A tal punto que en el versículo 7 Pablo dice a Filemón que cuando la iglesia estaba pasando una situación difícil, cuando Pablo estaba pasando una situación difícil, dice que Filemón era una persona de tanta fe, una persona de tanto amor, que Filemón ha sido como una fuente de gozo para la iglesia. Ha sido como el sostén, ha sido el que ha provisto la paz, el gozo. Dios ha usado la vida de Filemón para traer consuelo a la iglesia. Dios ha usado la vida de este hombre para traer paz, para traer consuelo, e incluso al propio apóstol Pablo cuando él estaba preso. Porque usted imagínese, Pablo estaba preso, no podía estar en la iglesia, no podía gobernar la iglesia, pero sin embargo dice que Filemón trajo gran consuelo en la vida del apóstol Pablo.
Entonces podemos decir prácticamente que Filemón era un excelente cristiano. Filemón era un cristiano con todas las letras. Filemón era un hijo o un cristiano tipo del cual Pablo, en cierta ocasión a la iglesia de Corintio, Pablo le dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces podemos concluir que Filemón era un fiel imitador de su maestro, el apóstol Pablo. Tenía ese corazón, tenía ese gran amor por la obra, tenía ese gran amor por las personas, por los hermanos, por la iglesia, y principalmente tenía ese gran amor hacia el Señor. Si nosotros leemos detenidamente entre el versículo 4 al 7, Pablo resalta el amor de Filemón. En primer lugar, el amor por el Señor, y en segundo lugar por la iglesia. ¿Y por qué resalta primero Pablo? Porque, hermano, nosotros nunca vamos a poder amar de manera verdadera, nunca vamos a poder amar de verdad, de manera sincera, a la iglesia, a nuestros líderes, a nuestro cónyuge, a nuestra familia o a nuestro prójimo, si primero no aprendemos a amar a Dios. Amén. Por eso Pablo, lo primero que Pablo resalta es el amor de Filemón, no a la iglesia, no al apóstol Pablo, sino al Señor. Amén. Y hermano, esa es una característica de una persona que genera confianza en nosotros. Si una persona no ha aprendido a amar a Dios, si una persona no ama a Dios, no es una persona de confianza. Porque lo que a nosotros nos hace, lo que a nosotros nos califica, lo que a nosotros nos da confianza es el haber aprendido a amar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Pero este hermano Filemón, este hombre fiel al Señor, este hombre lleno de amor, lleno de gracia, lleno de compasión, estaba pasando por un proceso. El amor, ese amor y esa fe de Filemón estaba siendo probada por el fuego. Mis queridos hermanos, nuestra fe, nuestro amor siempre tiene que ser probado. Porque solamente cuando somos probados, solamente cuando pasamos por el fuego, por la tribulación, por la angustia, por la traición, por la persecución, entonces vamos a poder dar testimonio que realmente nuestra fe y nuestro amor es verdadero hacia el Señor o hacia la iglesia. Y la prueba que Filemón estaba pasando es que su servidor Onésimo, su esclavo, se fugó a Roma. Se había escapado y en ese tiempo era totalmente una falta de respeto. Entonces Onésimo, en una actitud de rebeldía, en una actitud de desobediencia, se fuga hacia Roma, escapándose de su señor Filemón. Ahora, nosotros pongámonos a pensar un momento en cómo habrá sido ese tiempo en la vida de Filemón. Ese tiempo cuando se ha sentido traicionado, ese tiempo cuando su esclavo Onésimo lo ha abandonado. Y teniendo en cuenta que Filemón era un hombre de fe, era un hombre lleno de amor, lleno de gracia, lleno de compasión, entonces nosotros podemos imaginar los días, las horas y las noches de Filemón orando, clamando, intercediendo, rogando y pidiendo al Señor por su siervo que se había escapado, por aquel esclavo que se había dado la fuga. Si bien la Biblia no aclara el tiempo de conversión de Filemón, la Biblia lo dice si cuando Onésimo se ha fugado, Filemón ya era cristiano o no lo era cristiano. Pero nosotros podríamos suponer que cuando Onésimo se ha fugado de la casa de su señor, Filemón ya era cristiano. Entonces podemos imaginarnos a Filemón los días y días hablándole a Onésimo, hablándole a su siervo acerca del amor de Jesús, hablándole a su siervo acerca del poder de Jesús, acerca de la salvación, acerca del amor, de la misericordia, de la compasión. ¿Quién sabe los días? ¿Quién sabe el tiempo que Filemón habría invertido en su esclavo Onésimo, hablándole del Señor, orando por él? Y resulta que ahora Onésimo toma la decisión de darse la fuga, de escaparse. Ahora la vida de Onésimo, de alguna forma, según las leyes terrenales, su vida estaba en las manos de su señor Filemón, porque él lo podría buscar, él lo podía torturar, lo podía masacrar e incluso lo podía matar. Él podía hacer todo lo que él quería.
Nosotros vemos en el versículo 11, cuando el apóstol Pablo describe, cuando Pablo escribe la carta a Filemón, y Pablo nos deja ver un poco acerca de la cualidad o de cómo era Onésimo. Y Pablo le dice a Filemón, aquel Onésimo que en otros tiempos te fue inútil. Eso nos da un trasfondo acerca de la actitud, acerca de cómo era Onésimo con su Señor. Y Pablo dice que Onésimo era un inútil. ¿Y qué es un inútil? Un inútil significa alguien que es ineficiente o alguien que es perjudicial. Entonces Onésimo era alguien ineficiente para su trabajo. Onésimo habrá sido alguien desobediente, alguien rebelde, alguien que constantemente le traía problemas a su señor Filemón, alguien que constantemente le causaba disgusto, le causaba tristeza, le causaba angustia. Porque Pablo dice, aquel que en otro tiempo te fue inútil. Inútil dice que es perjudicial. Quizás Onésimo muchas veces, a lo mejor no habrá sido la primera vez que Onésimo llevaba a cabo este tipo de actitud en contra de su Señor. Pero Filemón era un hijo de Dios. Filemón estaba siendo alabado por el propio apóstol Pablo, que no era para menos. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Pero dice la palabra del Señor que cuando Onésimo se da la fuga hacia Roma, algo ha pasado en el camino. Algo ha pasado, algo ha sucedido en la vida de este Onésimo, de este esclavo, de esta persona rebelde, de esta persona que no se quería sujetar a su amo. ¿Qué es lo que ha pasado en el camino? Nosotros vemos el versículo 10. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien, dice Pablo, engendré en la prisión. Entonces aquí en el versículo 10 tenemos aquel Onésimo al inútil, al incompetente. Tenemos aquel Onésimo desleal, aquel Onésimo perjudicial que tuvo un encuentro con Jesús. Entonces ahora la vida de Onésimo da un cambio. La vida de Onésimo comienza un antes y un después. Entonces a partir de ahora deja de ser el inútil, deja de ser el traidor, deja de ser aquel rebelde, aquel dañino, para convertirse en un hijo del apóstol Pablo, para convertirse en un hijo de Dios. Pero mire lo tremendo de esto. Onésimo significa útil y provechoso. Entonces tenemos dos contrastes. En primer lugar, al principio tenemos a Pablo diciendo aquel inútil, aquel perjudicial, aquel que te hizo daño, aquel que te ha traicionado. Pero ahora Onésimo tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, aunque Onésimo estaba perdido, aunque Onésimo era rebelde, aunque Onésimo era desobediente, era tosco, era terco, pero había algo en su nombre. Pero su nombre decía que Onésimo no era lo que él hacía. Gloria a Dios. Onésimo no era aquella persona rebelde, ese no era Onésimo. Ese Onésimo era para el mundo. Ese Onésimo era para los que no conocían a Dios. Pero Dios tenía otra mirada sobre Onésimo. Dios lo miraba a Onésimo como alguien útil y como alguien provechoso. Gloria a Dios. El enemigo muchas veces trata de subyugarnos. El enemigo muchas veces, al igual que Onésimo, trata de llevarnos por diferentes caminos. Diferentes caminos donde cometemos errores, donde nos equivocamos. Diferentes caminos donde somos arrastrados por el pecado, por la lascivia, por la inmundicia, por muchas cosas malas. Y el enemigo muchas veces nos lleva por ese camino. Camino de rebeldía, camino de desobediencia. ¿Para qué? Con el fin de destruirnos, con el fin de hacernos sentir culpables, con el fin de hacernos sentir y decirnos, vos no sirves para nada. Dice la Biblia que Onésimo vivía en Colosas con su señor Filemón. Y Onésimo se fugó de Colosas a Roma, que había alrededor, escuche esto, alrededor de 1600 kilómetros. Para ser más exacto, había 1609 kilómetros que Onésimo se había fugado.
Pero no importa la distancia, no importaba la distancia, no importaba a dónde Onésimo se había ido, la mano del Señor estuvo con él. Yo me imagino a Filemón día y noche clamando por su siervo. Yo me imagino a Filemón día y noche pidiendo a la iglesia: hermanos, oremos por Onésimo. Hermanos, oremos por nuestro siervo, por mi servidor Onésimo. Que donde quiera que esté, donde quiera que vaya, que la gracia del Señor sea sobre su vida. Donde quiera que esté, que el Señor lo guarde, que el Señor lo proteja. Porque Filemón era un hombre piadoso y sin duda que era un hombre de oración. Así que, mis hermanos, esta palabra es un aliento para nosotros. No importa cuán lejos nuestros hijos se vayan de la presencia de Dios. No importa qué tan lejos el mundo los haya llevado. No importa qué tan lejos nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos. No importa qué tan lejos se hayan ido. Pero esté donde esté, en algún momento el Señor saldrá a su encuentro. En algún momento la gracia del Señor lo va a alcanzar. En algún momento el Señor Jesús saldrá a su encuentro y serán cambiados, serán tocados y serán transformados. Entonces aquel hijo que en otro tiempo era rebelde, aquel hijo que en otro tiempo era desobediente, aquel hermano, aquel familiar, aquel compañero que no quería saber nada con Dios, que quería irse lo más lejos de Dios, pero terminará siendo como Onésimo. Y Onésimo dice que terminó siendo útil y provechoso. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, no debemos perder la esperanza. No debemos dejar de creer, no debemos dejar de confiar por nuestros familiares, por nuestros hijos. No importa que tan lejos nuestros ojos humanos lo vean, pero debemos creer que en algún momento, estén donde estén, no importa que tan hundidos estén en los vicios, no importa que tan hundidos estén en el mundo, pero yo sé y yo creo y no voy a dejar de orar y de creer que en algún momento el Señor saldrá a su encuentro y los traerá a su casa. Y serán hombres y mujeres de fe, serán siervos y siervas de Dios, serán hombres y mujeres llenos de gracia, llenos de poder y serán útiles como Onésimo para la obra del Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces, una de las principales características de Onésimo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, es que se ha producido un cambio. Hubo una transformación. Y mi hermano, no solamente hubo un cambio o una transformación de palabra, sino que ahora Onésimo, con actitudes, con hechos y con obra, ha comenzado a demostrar que realmente había tenido un encuentro con Jesús, que realmente Jesús había cambiado su vida. ¿Y cuál ha sido la diferencia? Ahora ha comenzado a ser útil, ahora ha comenzado a ser provechoso. Mi querido hermano, es tan fácil, es tan sencillo ver cuando la persona ha tenido un encuentro con Jesús. Ver cuando el hombre, cuando la mujer, cuando el joven ha tenido un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque en otro tiempo era inútil, en otro tiempo no era provechoso, en otro tiempo no era algo bueno para la obra del Señor, pero ahora es una persona buena en la obra del Señor. Ahora es una persona útil en el servicio al Señor. Esa es una característica principal, mi hermano. No podemos creer o sostener que Dios ha cambiado la vida, que Dios ha transformado la vida de una persona, pero todavía sigue allá lejos. No, tiene que haber obra. Esa persona tiene que dar fe con hechos, con obra, que realmente su vida ha sido cambiada. Entonces nosotros aquí vemos en Onésimo que su carácter fue cambiado. Esa es la principal característica, hermano, cuando alguien conoce a Dios, que su carácter es cambiado. Entonces Onésimo ya no era el rebelde, Onésimo ya no era el desobediente, ya no era el burlador, ya no era el dañino, el perjudicial. Onésimo era un hijo de Dios. Onésimo era una persona piadosa. Onésimo era una persona útil para el ministerio del apóstol Pablo. ¿Y sabe qué es lo segundo que hizo Onésimo? Lo segundo que Onésimo quiso hacer después de ser transformado por Dios, quiso revertir la situación que había pasado con su Señor.
Onésimo estaba dispuesto a reparar el daño que había causado. Gloria a Dios. Aleluya. Onésimo no ha dicho, bueno, yo he conocido al Señor, soy salvo, tengo paz, soy cristiano. Mi señor Filemón que se maneje, él allá, yo voy a servir aquí al Señor. No. Onésimo tenía un corazón cambiado. Onésimo tenía un corazón transformado. Y ahora, como el amor del Señor estaba en Onésimo, como la paz de Cristo, como el Espíritu Santo había venido a morar en él quería revertir el daño que había causado. Él quería remediar lo que había hecho a su Señor. Mi hermano, algo que nosotros debemos entender: cuando nosotros tomamos esta actitud como Onésimo, que quizás hemos hecho mucho daño estando lejos de Dios, quizás muchas veces ofendemos, muchas veces herimos con palabras, muchas veces lastimamos, quizás muchas cosas malas hicimos lejos de Dios. Pero si realmente Cristo está en nuestras vidas, si realmente el amor de Cristo está en nosotros, ahora nosotros como Onésimo debemos tomar una actitud diferente y debemos procurar revertir el daño que un día hicimos a esa persona. Gloria a Dios. Y no estoy hablando de irnos lejos, no estoy hablando de irnos a Irak a la guerra, no. Estoy hablando de comenzar por casa. Estoy hablando de comenzar por nuestros hijos. Estoy hablando de comenzar por nuestra esposa, de comenzar por el esposo, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestra madre, por nuestra suegra, por nuestro núcleo familiar. Gloria a Dios. Quizás hemos ofendido, quizás hemos humillado, quizás hemos faltado al respeto, quizás hicimos mucho daño y aún creyéndonos buenas personas. Pero ahora venimos a Dios y nos damos cuenta que lo que hicimos está mal. Pero ahora como Onésimo, que tenemos el amor, que tenemos las gracias, que tenemos el poder de Dios, debemos tratar de revertir y cambiar esa situación. Si yo soy una persona, si mi vida ha sido cambiada por el poder de Dios y yo maltrataba a mi esposa, yo no puedo seguir maltratando a mi esposa. Si yo maltrataba a mis hijos, humillaba a mis hijos, y si ahora Cristo está en mí, yo soy salvo, yo no puedo seguir actuando de la misma manera. Tiene que haber un cambio. Entonces ahora no maltrato a mi esposa, sino que ahora trato a mi esposa con amor, con cariño, con respeto, como Cristo a la iglesia. Porque ahora soy una persona diferente. Antes humillaba, denigraba y maldecía a mis hijos, pero ahora los bendigo. Ahora oro por ellos. Ahora pongo mi mano, Señor, bendícelo. Señor, guárdalo. Señor, yo sé que son tus siervos. Antes quizás decían que era una porquería, que no servían, que era un accidente, pero ahora digo que son hijos de Dios. Ahora digo que son siervos de Dios. Ahora digo que van a ser personas exitosas en la vida y que les va a ir bien. Porque hay un padre que ora, porque hay una madre que ora y porque la presencia del Señor está con ellos. Gloria a Dios. Y algo hermoso, hermano. Cuando nosotros disponemos en nuestro corazón revertir el daño que hicimos, Dios nos respalda, Dios nos ayuda. Aleluya. Y Dios no solamente nos respalda y nos ayuda a nosotros, sino que también Dios comienza a obrar ¿en dónde? En la otra persona. También Dios comienza a tocar ese corazón. Aleluya. Nosotros vemos en la Biblia un ejemplo claro de Jacob y Esaú. Dice que Jacob traicionó a Esaú. Han pasado el tiempo, han pasado los años y Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y a través de ese encuentro, después de ese encuentro con Dios, dice que Esaú venía al encuentro con Jacob. Y Jacob estaba lleno de miedo. Jacob estaba lleno de temor. Y Jacob dice, bueno, ahora viene mi hermano, viene Esaú, me va a matar a mí, va a matar mis animales, va a matar mis hijos, mi esposa, va a matar todo. Pero Jacob había tenido un encuentro con el Señor. Y ese encuentro que Jacob había tenido no solamente había cambiado su vida, no solamente había obrado en su vida, sino que también había comenzado a obrar en la vida de su hermano Esaú. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra que cuando llega el momento del encuentro, no hubo espada, no hubo palabras de maldición, no hubo humillación, sino dice que ambos se abrazaron y lloraron en el hombro uno del otro. ¿Por qué?
Porque hubo un Jacob que dispuso su corazón para remediar, para revertir lo que había sucedido. Y ahí donde Dios obra. Pero hermanos, si nosotros nos pasamos la vida esquivando a esa persona, si nos pasamos la vida dándole la espalda, no, bueno, ya ha pasado allá, no, eso no es de un hijo de Dios. Si realmente hemos cambiado, hemos transformado, ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de levantarnos y revertir ese daño. Pero yo no he hecho ningún daño. Es que yo no le he hecho nada. Ellos me han hecho daño a mí. Bueno, usted imagínese a Jesús en la cruz diciendo, pero ¿por qué yo en la cruz? ¿Yo qué he hecho? No he hecho nada. ¿Y qué ha hecho Jesús? Nada. Pero ha sufrido. Entonces nosotros no podemos tratar de justificarnos o comenzar a buscar responsables. No importa quién ha sido el responsable, no importa quién ha sido el causante, pero yo voy a comenzar a orar para que el Señor prepare el día, para que el Señor prepare la hora, para que el Señor prepare mi corazón, para que el Señor me capacite, me dé la gracia, la sabiduría, el entendimiento, para que yo pueda amar a esa persona, aunque en otro tiempo yo he sido de maldición, pero ahora voy a procurar ser de bendición. Aunque en otro tiempo me han maldecido, me han denigrado, pero yo los voy a amar como Cristo me ha amado. Gloria a Dios. ¿Es diferente o no es diferente? Claro que es diferente. Porque aquí estamos hablando de un verdadero hijo de Dios. Aquí estamos hablando de una verdadera hija de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Y en este contexto, en esta carta, hay dos actitudes sobresalientes del apóstol Pablo que quiero resaltar. En el versículo 1 de Filemón, Pablo dice, Pablo, prisionero de quién? Mi alma te alaba. Pablo, prisionero de Jesucristo. Pero ¿quién lo había metido preso a Pablo? Jesús. ¿Quién? Nerón, el emperador romano. Pero sin embargo, Pablo no decía, Pablo, prisionero de Nerón, Pablo, prisionero de Roma, no. Pablo se consideraba preso o prisionero de Jesucristo. Pablo estaba preso, estaba encadenado y estaba vigilado por soldados fuertemente armados. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia? No hizo la diferencia las cadenas, los grillos, la tortura, la cárcel. Lo que hizo la diferencia es que aunque Pablo estaba preso, él no se quejaba. Él no renegaba de sus cadenas, él no renegaba con el emperador Nerón, él no renegaba con Roma, él glorificaba a Dios. Él no se estaba quejando, él no estaba buscando que alguien le tenga lástima, él no estaba buscando que alguien diga, ay pobrecito Pablo no buscaba lástima. Pablo lo único que buscaba y lo único que quería es ser fiel al llamado que Dios le había impuesto. Lo único que Pablo quería es ser fiel y cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Predicar la palabra. Pablo no estaba llorando, no se estaba quejando como los otros. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Totalmente lo contrario. Nos quejamos, lloramos, buscamos que alguien nos tenga lástima, que alguien nos tenga misericordia. Queremos abandonar, queremos dejarnos todo. Todavía no hemos entendido nada. Mi alma te alaba, Dios. Dice, Pablo se mantuvo firme en su llamado. Fue fiel a la visión. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo entendía que todo lo que estaba pasando él estaba bajo la voluntad de Dios. Pablo entendía que Nerón no hacía lo que quería. Pablo entendía que todo lo que Nerón, aunque era el emperador romano, pero Pablo sabía que Nerón no podía mover un dedo en contra de él, que Nerón no podía mover una palabra en contra de Pablo si Dios no le permitía. Pablo, hermano, ha aprendido a descansar en la soberanía de Dios. Pablo entendía que pase lo que pase, esté donde esté, Dios estaba con él, Dios tenía el control y Dios lo había permitido. Entonces Pablo no buscaba conmiseración, no buscaba lástima. Pablo solamente buscaba oportunidad para seguir agradando y para ser fiel a aquel que lo había llamado sin importar el precio. Dice, él entendía que todo estaba bajo la voluntad, bajo el control y el propósito de Dios. Hermano, cuando nosotros entendemos esto,
no va a haber circunstancia que nos detenga. Cuando nosotros entendemos esto, no va a haber persona, no va a haber diablo, no va a haber demonio, no va a haber infierno, hechicería, ni brujería, ni la iglesia, ni el pastor, no va a haber nada ni nadie que nos pueda detener. Porque nosotros entendemos que estamos bajo la voluntad, no del hombre, sino que estamos bajo la voluntad de Dios. Porque nosotros entendemos que la providencia de Dios nos sustenta. Porque nosotros entendemos que si ahora yo estoy en este piso, yo estoy tirado y quizás todos se burlan y quizás todos me pisotean y quizás nadie me tiene en cuenta, pero yo sé que la providencia de Dios lo ha permitido. ¿Es diferente o no? Claro que es diferente. ¿Por qué? Porque en eso, si nosotros tenemos ese pensamiento, vamos a ser indetenibles, vamos a ser invencibles y nada ni nadie nos va a detener. Pero cuando ante la primera crítica, ante la primera murmuración queremos dejarlo todo, somos niños todavía. Todavía no hemos entendido, todavía no hemos aprendido a creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Si yo soy hijo de Dios, si Dios es mi guardador, si Dios es mi protector, ¿cómo voy a pensar que esta persona se puede levantar en contra de mí si Dios no lo permite? Gloria a Dios. ¿Cómo voy a pensar que esta persona va a murmurar, me va a humillar si Dios no lo permite? Hermano, desde que nosotros nos convertimos, desde que nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, todo lo que pasa está bajo la providencia de Dios. Todo lo que sucede está bajo la voluntad de Dios. Necesitamos estar tranquilos. Gloria a Dios. En segundo lugar, una actitud sobresaliente de Pablo es el consejo que Pablo da. Porque Onésimo se ha convertido y sin duda es que en algún momento Onésimo ha planteado la situación. Mira, apóstol, en mi vida pasada yo he hecho esto. Yo estoy aquí, yo me he venido prófugo de mi Señor, yo le he decepcionado, le he traicionado, yo le he robado. Pero aquí Pablo da un consejo. ¿Y qué es lo que Pablo ha aconsejado? Déjalo que se maneje. Vení, vos vas a estar conmigo, vos vas a caminar a la par del apóstol Pablo. Nadie te va a decir nada. Pablo dice, bueno, Onésimo, tienes que ir. Tienes que volver y ponerte a cuenta con tu Señor. Tienes que volver y ponerte a cuenta con esa persona que le ha fallado, con esa persona que lo has traicionado, con esa persona que lo has decepcionado. Tienes que ponerte a cuenta con él. Hermano, aquí vemos una clara característica de un verdadero hombre de Dios, de un verdadero siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo, lo que Pablo estaba procurando era la unidad de la iglesia. Pablo estaba procurando la unidad entre Onésimo y Filemón. Esa es la marca de un verdadero hombre, de una verdadera mujer de Dios, que siempre busca la unidad del pueblo, que siempre busca la unidad de la iglesia, que no trata de poner a uno contra el otro, a un hermano contra el otro hermano, a un pastor contra el otro pastor, o a esta iglesia ponerlo en contra de aquel pastor para que crean que es malo. No, eso no es un hombre de Dios. Un verdadero hombre de Dios es aquel que procura la unidad a costa de cualquier precio. Gloria a Dios. A costa de cualquier precio. Gracias, Padre, por tu palabra. Mire, hermano, en el versículo 15 de Filemón, parte de lo que Pablo escribe en la carta a Filemón, le dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. ¿Qué es lo que Pablo está resaltando? Pablo, hermano, está descansando y lo está desafiando a Filemón también a descansar en la soberanía de Dios. Pablo le está diciendo, Filemón, tienes que quedarte tranquilo, porque quién sabe, quizás Dios ha permitido que Onésimo te traicione y se vaya. Quizás Dios lo ha traído a Onésimo hasta Roma para que aquí pueda conocerlo. ¿Quién sabe? Le dice Pablo. Por eso dice Pablo, quizás para esto ha venido. Quizás para esto se ha escapado. Hermano, cuando nosotros no aprendemos, no entendemos y no aprendemos a descansar en la soberanía de Dios, vamos a vivir renegando por todo y vamos a vivir enojados con todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a ver mal, a todo lo vamos a ver malo. Todos son el problema de mi vida,
todos son los causantes de mi vida, este es el causante, este tiene la culpa, aquella tiene la culpa, este también, y todos tienen la culpa. Pero cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios que obra a nuestro favor, entonces nosotros vamos a pensar que esa persona ha sido puesta por la voluntad de Dios. Que ese hombre, que esa mujer lo ha hecho, lo que ha hecho no ha sido otra cosa sino por la soberanía y porque Dios lo ha permitido. Para mi bendición, para mi crecimiento. Pero muchas veces nosotros llamamos solamente bendición a las cosas que a nosotros nos convienen. Hermano, todo lo que a usted le sucede en su vida es de bendición, es permitido por Dios. Todo lo que a usted le pasa, traición, todo lo que a usted le pasa, falta de respeto, humillación, todo lo que a usted le pasa es permitido por Dios, es para bendición, es para su bien, es para edificación de su vida, es para que usted pueda madurar, es para que usted pueda crecer, es para que usted pueda ser un hombre o una mujer de Dios madura, para que podamos dejar de ser, actuar y pensar como niños. Gloria a Dios. Pero cuando nos enojamos por todo, nos molestamos por todo, todavía somos niños espirituales. Gracias, Señor. Esta carta representa el ilimitado poder de Jesús para restaurar las vidas. Onésimo se encontraba en una situación para nada favorable. ¿Qué tenía Onésimo a favor? Nada. Era un esclavo, se había fugado, estaba en Roma, su señor lo podía matar, lo podía torturar, podía hacer todo lo que él quería. Prácticamente Onésimo estaba condenado y sentenciado a muerte. Onésimo solito se había puesto una soga al cuello. Onésimo solito había preparado una trampa para sus propios pies. Es lo que nosotros hacemos muchas veces. Onésimo, a través de su mala decisión, Onésimo, a través de sus malas acciones, se ha terminado condenando a sí mismo. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestras vidas. Tomamos malas decisiones, decimos cosas malas, actuamos mal, hacemos las cosas mal y nosotros solos nos terminamos poniendo el lazo en el cuello. Pero sin embargo dice que cuando Onésimo estaba con ese lazo en el cuello, apareció Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Apareció aquel Jesús que en primer lugar tuvo misericordia de Pablo. Apareció aquel Jesús que había cambiado, que había transformado la vida del apóstol Pablo. Dice la Biblia que Pablo era perseguidor de la iglesia en nuestros tiempos. Después tenemos el cambio que Jesús ha generado en Filemón. Y ahora en tercer lugar tenemos el cambio que Cristo ha generado en la vida de Onésimo. Entonces, Dios lo ha hecho con Pablo, Dios lo hizo con Filemón, Dios lo hizo con Onésimo y Dios lo ha hecho con nuestras vidas. O Dios lo va a hacer con nuestras vidas. Dios lo va a hacer con nuestra familia. Dios lo va a hacer con nuestros hijos. Dios lo va a hacer con nuestros familiares. Porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Por eso decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Por eso Pablo no se avergonzaba de las cadenas. Por eso, mi querido hermano, debemos aprender y entender esto. Pase lo que pase, venga lo que venga, debemos mantenernos fiel al llamado de Dios. Tenemos que permanecer donde Dios nos ha puesto. Tenemos que permanecer. Si Dios te ha llamado para predicar, tienes que mantenerte en esa posición predicando. Si Dios te ha llamado para que limpies el baño de la iglesia, tienes que mantenerte en esa posición. Si Dios te ha llamado a cantar, tienes que mantenerte en esa posición, venga lo que venga. ¿Sabe por qué? Porque nunca sabemos, porque no conocemos los planes que Dios tiene. Porque no sabemos hasta dónde Dios nos va a llevar o qué es lo que Dios quiere hacer en ese momento difícil. Mi alma alaba a Dios. Pablo estuvo preso en Roma. Y gracias a Dios que Pablo estuvo preso. Claro, como a nosotros no nos ha dolido. Pero gracias a Dios que Pablo estuvo preso. Porque gracias a que Pablo estuvo preso, hoy nosotros tenemos esta preciosa carta de Filemón. Gracias a que Pablo estuvo preso, hubo un Onésimo que se entregó a Cristo cuando Pablo, atado con grillo y con cadena, predicaba a Cristo crucificado. Gloria a Dios.
Y yo creo, hermano, que Pablo no tenía la menor idea que él predicando, que no callando, que siendo fiel al propósito, que siendo fiel a la visión de Dios, hoy, más de 2000 años después, nosotros estaríamos contando esta historia, estaríamos predicando esta historia. Pablo no se imaginaba la vida, las cientos, usted imagínese, las cientos, miles y millones de almas que han sido cambiadas, que han sido transformadas, que han conocido a Cristo por esta carta a Filemón. ¿Y cuándo lo ha escrito Pablo? Cuando estaba preso. Pero a veces el problema nuestro es que estamos mal y nos callamos. Pasa un problema, no, yo ya no puedo hablar, yo ya no puedo predicar, yo no puedo cantar. Ese es el problema nuestro, que todavía no hemos aprendido a ser fiel a Dios. Hermano, cuando nosotros nos negamos a hacer algo que Dios nos ha encomendado, estamos siendo personas infieles. Estamos siendo infieles con Dios. Aunque estemos en la iglesia, aunque estemos cantando, aunque estemos orando, aunque te conozca la Biblia, pero si no estás haciendo, no estás ejerciendo aquello por lo cual Dios te ha llamado, estamos siendo infieles con Dios. Estamos siendo ingratos y desagradecidos con Dios. Así que, mi hermano, debemos aprender que nada nos detenga. No importa lo que estemos pasando, debemos avanzar a paso firme y agigantado en la obra de Dios. En el versículo 16 le dice Pablo a Filemón, no ya, dice que lo reciba, dice Pablo, no ya como un esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo dice a Onésimo, a Filemón, recibe a Onésimo, pero no como un esclavo. ¿Por qué? Porque Onésimo ya no era un esclavo. Onésimo ya no era esclavo de la rebeldía. Onésimo ya no era esclavo de la contienda, de la división, de la murmuración. Onésimo ya no era una persona perjudicial, sino que todo eso había sido cambiado. Todo eso había sido transformado. Dios había hecho las cosas nuevas en Onésimo. Dios le había dado una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva forma de ver las cosas. Entonces lo que lo ataba a Onésimo no lo ataba más. Lo que lo mantenía prisionero y cautivo no lo aprisionaba más, porque ahora era libre en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros, al igual que Onésimo, podemos estar siendo esclavos en diferentes áreas de nuestras vidas. Hoy en día tenemos diferentes formas de ser un esclavo. Y Jesús dice que aquel que obedece a alguien es esclavo del que lo venció. El que se deja vencer por alguien, dice Jesús en el libro de San Juan, si mal no recuerdo, capítulo 8. El que se deja vencer por alguien es esclavo del que lo venció, dice Jesús. ¿Y cuántas veces hay cosas que nos vencen? Nos vence la ira. ¿Cuántas veces nos vence el enojo, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la lascivia, malos deseos, malos pensamientos, los vicios, la crítica, el murmurar, el ser una persona de contienda, el de gritar? Cuántas cosas que todavía nos vencen y nos dominan. Cuando me salta la cadena y comienzo a gritar, estoy dejando en evidente que soy un esclavo del odio. Cuando no podemos perdonar, cuando todavía tengo rencor, tengo resentimiento contra esa persona, por lo que me ha hecho, por lo que me ha dicho, por cómo me ha mirado, por cómo me ha tocado, por cómo me ha saludado, etcétera, etcétera. Estamos siendo esclavos todavía de eso. Pero así como Onésimo tuvo un encuentro con Jesús, también Jesús ha venido a nuestro encuentro en esta noche. ¿Cuántos de nosotros quizás tenemos familiares que todavía son esclavos de diferentes cosas? Pero nunca debemos dejar de creer que en algún momento, nunca debemos dejar de creer como Filemón,
que en algún momento Dios saldrá a su encuentro, Dios romperá su cadena, Dios romperá esos yugos. Entonces esa persona el vicio que lo dominaba no lo va a dominar más, la borrachera que lo dominaba no lo va a dominar más, la idolatría que lo dominaba, el odio, el enojo, la ira no lo va a dominar más. Porque Cristo va a salir a su encuentro y va a romper con toda cadena. Muchas veces podemos ser esclavos de falsas enseñanzas, podemos ser esclavos de falsas doctrinas. Lamentablemente hoy en día hay muchísimas personas que están prisioneros de esto, de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Y lo peor de todo esto es que a veces no se dan cuenta. Alguien dijo una vez, un sabio, que el problema de ser esclavo es que con el tiempo nos terminamos acostumbrando. Entonces ya no lo vemos mal. Yo maltrato a mi esposa y me termino acostumbrando y se me hace algo normal. Para mí es extraño y para mí es loco aquel que no lo hace. Yo maltrato a mis hijos, yo humillo y para mí termina siendo algo normal. Cuando odiamos a todo el mundo, llega el momento que para nosotros es algo normal y se nos hace como un estilo de vida. Muchas veces somos prisioneros, somos esclavos de los afanes de esta vida, somos esclavos del trabajo. Entonces ya no trabajo para alimentarme, ya no trabajo para complacer lo suficiente, sino que ahora trabajo por avaricia. Ahora trabajo 20 horas y no me conformo y quiero trabajar 20 horas más, porque eso es una avaricia. Y terminamos siendo esclavos del trabajo, esclavos del afán. ¿Y cuál es el resultado? Ansiedad, nos terminamos alejando del Señor. ¿Por qué? Porque hubo otras cosas que han tomado nuestro lugar. Finalizo con el versículo 17. Dice Pablo, hablando de Onésimo, así que, dice Pablo, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Escucha esto. Pablo le dice a Filemón, Pablo era compañero de Filemón, Pablo era hermano de Filemón, pero Onésimo era un esclavo, era alguien inferior, era alguien que estaba por debajo. Pero ahora, después que Onésimo tuvo un encuentro con Jesús, después que Cristo ha cambiado, después que Cristo ha transformado su vida, ahora Pablo reconoce y resalta la nueva posición en la cual estaba Onésimo. Entonces dice Pablo, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Entonces ahora el que recibía a Onésimo, ya no recibía a ese esclavo rebelde, desobediente, terco y duro. Ahora el que recibía a Onésimo, recibía ya a Pablo. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto en una nueva posición espiritual. Eso es lo que hace Dios, hermano. Pero si nosotros todavía seguimos siendo esclavos, seguimos abajo. Pero cuando Cristo nos liberta, cuando Cristo rompe las cadenas, rompe las ataduras, entonces nos posiciona en un nivel espiritual. Y podemos movernos de manera diferente. Podemos hablar de manera diferente. Ahora vemos las cosas de manera diferente. Porque usted imagínese que yo lo traiga a usted, que se pare aquí detrás del púlpito y yo le diga, hermano, mire hacia la ciudad de Santiago. ¿Qué va a ver usted? 4 paredes. ¿Por qué? Porque usted está abajo. Pero si usted se posiciona arriba del techo y le digo, hermano, mira la ciudad, usted va a tener una vista diferente, una vista amplia, una vista más panorámica. Y va a ver las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque usted está en otra posición. Entonces, hermano, cuando Cristo nos liberta, cuando Cristo rompe las cadenas, somos diferentes. Amén. No podemos decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios y seguimos pensando como el mundo, seguimos hablando como el mundo, seguimos actuando como el mundo y vivimos como el mundo. No somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Somos verdaderos hijos de Dios cuando nuestro pensamiento es diferente, cuando nuestra mirada es diferente, cuando nuestra forma de pensar es diferente. Póngase de pie, por favor, esta